Una vez más, iglesia, estamos... Dios bendiga a todos los que van a ver este video desde cualquier parte del mundo. Desde Iglesia Intercesores los bendecimos en el nombre de Jesús. Y deseamos que este video, esta palabra de hoy, sea de bendición para sus vidas. Jesucristo, el Señor Jesucristo les ama. Iglesia, el Señor Jesucristo nos ama a nosotros también. Por esa misericordia de nuestro Dios estamos nosotros hoy en día en Cristo Jesús, gozando de salvación, de vida eterna. Tenemos lucha, tenemos guerra, nos hacen la guerra el enemigo. Pero nuestro Dios venció ya. Nuestro Dios nos guarda, nos protege. Y hoy tiene una palabra, como todos los sábados, como siempre que se la pedimos, tiene una palabra de amor para nosotros, una palabra especial. Es esa palabra que Él da a sus hijos y a sus hijas cuando le preguntan, cuando necesitan esa palabra. Amén. Amén. En nuestras Biblias, acompáñenme a la página, a la página 662, 662 de nuestras Biblias, y es exactamente la palabra está en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículos del 1 al 7. Amén. Amén. Que dice así, libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos del 1 al 7. Dice así: Y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse el nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Amén. Amén. Así nos dice nuestro Dios hoy, a través del profeta Isaías. Porque si es verdad, al Señor le preguntaste y el Señor te responde. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Al Señor le preguntaste y el Señor te responde. Ese es el tema de hoy. Esa es la palabra que nuestro Dios ha dado para el culto de hoy. Al Señor le preguntaste y el Señor te responde. La palabra que acabamos de leer es la respuesta. Porque muchas personas en estos tiempos estamos viendo, que se parece cada vez más a Sodoma y Gomorra. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Cada vez se parecen más las cosas que están pasando en este mundo a Sodoma y Gomorra. Por otro lado tenemos las cosas, problemas climáticos que hay. La Tierra, el planeta, está con dolores de parto. La creación está gimiendo porque sabe que viene su redención. Porque va a haber nuevo cielo y nueva tierra. Y viene nuestro Señor Jesucristo a llevarse su iglesia, limpia, sin mancha y sin arruga. Por eso la tierra está así. Por eso la creación está así. Con esos dolores de parto que cada vez van a más y a más y a más. Fenómenos climáticos en el mar, en la tierra, en los aires. Y esto no va a parar, esto va a más. Porque nuestro Dios es un Dios, es el Dios vivo. Y nuestro Dios habla y nuestro Dios dice las cosas como dice en su palabra, que no hará nada sin que antes lo digan sus siervos los profetas, como dice en su palabra. Pues hoy existe el don de profecía. El Señor avisa cuando va a pasar algo, cuando va a hacer algo. Es que tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que abrirlos. Tenemos que mirar, levantar la cabeza más allá de nuestro quehacer diario, semanal, mensual.
Nuestra vida es mucho más que el trabajo y todas esas cosas que normalmente tenemos en la vida, solemos tener en la vida, nuestras ocupaciones. La vida es más que eso. La vida es que nuestro Dios nos ha creado con un propósito y nos creó a su imagen y semejanza, y que el hombre pecó por desobediencia, fue expulsado. La creación cayó, entró la muerte por causa del pecado. Y el príncipe de este mundo se llama Diablo Satanás. Nuestro Señor murió en la cruz para abrir la puerta a la salvación, para todo aquel que cree, sea salvo y tenga vida eterna. Nuestro Dios comenzó desde hace muchísimo tiempo la redención de la creación por causa de la desobediencia, del pecado de desobediencia, porque habrá nuevos cielos y nueva tierra. ¿Le preguntaste al Señor? Al Señor le preguntaste y el Señor te responde. En Isaías 43, del 1 al 7. Si usted lo dice, iglesia, y ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. ¿Cuántos hay aquí que son redimidos por nuestro Señor Jesucristo? Por su sangre en la cruz derramada. Amén. Amén. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre. Nuestro Dios nos puso nombre. Mío eres tú, dice el Señor. Somos del Señor. No le creas las mentiras del diablo. ¿Por qué crees al diablo? No le creas. Si es mentiroso por naturaleza. Es el padre de mentiras, lo dice la Biblia. Al Señor le preguntaste y el Señor te responde. Hoy, a través de esta porción bíblica en el profeta Isaías capítulo 43, versículos 1 al 7. 1 al 7. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos no te negarán, cuando pasares por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué tienes miedo a lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué tienes iglesia? ¿Por qué tienes miedo? Tienes miedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás en la barca, ¿por qué tienes miedo a la tormenta? Pedro se salió de la barca porque se lo pidió el Señor. Y Dios le dijo, ven. Pero miró la tormenta, apartó los ojos del Señor y se hundía. No te salgas de la barca. Porque o te coge el agua o te coge el fuego. O te coge el agua o te coge el fuego. Iglesia. Al Señor le preguntaste y el Señor te responde. Quédate en la barca, te dice el Señor. Porque los tiempos que vienen no son tan así como tú los ves. Van a peor. Van a peor. Porque por causa del pecado en la tierra, por causa del pecado, están viniendo a juicios de Dios. Y viene nuestro Señor Jesucristo a rescatar a su iglesia, a llevarse a su iglesia. Pero cuando estamos viendo que las naciones se apartan de Dios, las que estaban apartadas ya pues estaban apartadas, pero es que las pocas que tenían a Dios en sus banderas, en sus constituciones, se están apartando de Dios. Y vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que siempre que sucede eso, viene juicio de Dios. Nuestro Dios, a quien ama, disciplina, corrige. Dios ama a la humanidad. Cuando la humanidad se desvía, la corrige. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Y del diluvio. Amén. Si nuestro Dios prohíbe el pecado y dice que es el pecado y dice no hagas eso por nuestro bien, para que no vayamos al infierno, entonces ¿por qué tocar el pecado? ¿Por qué? ¿No le dicen las madres a los niños, si juegas con fuego te quemas? Y los padres cuando le dan consejos a sus hijos jóvenes, si juegas con fuego te quemas. No se puede jugar con el pecado.
El Señor quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Cuando Él venga, quien no tenga sus vestiduras limpias, se queda a sufrir el anticristo. Porque el resto de la iglesia se va. ¿Cuánto nos vamos con Cristo? Amén. 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 El Señor te responde hoy porque le preguntaste. Y el Señor te está diciendo, quédate en la barca. Isaías 43, del 1 al 7. Quédate en la barca, que Él te va a proteger del agua, del fuego, de todo. Quédate en la barca. Quédate en la barca. También, muchos le han preguntado al Señor, Señor, ¿qué hago con mi vida? Porque no pueden más. O porque no saben qué hacer. ¿Qué hago con mi vida? El Señor te dice en su palabra, al que pregunta eso, le dice, ven a mí. El que no sabe qué hacer con su vida, que venga a Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Que venga a Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Ven a Cristo. No sabes qué hacer con tu vida. Ven a Cristo, porque el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La vida eterna. La vida eterna. Porque si no te vas a perder. Porque el diablo Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quien se pierda en pecado, quien muera en pecado, va al infierno y de ahí no se sale. Y será atormentado por los demonios. Y es donde está el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga. El lloro y el crujir de dientes. Mucha gente dice el infierno no existe. El infierno existe, los demonios también. Pero Dios también existe. Dios también existe. Amén. Amén. Los demonios lo saben y tiemblan. Hoy es un día de respuesta. Un día de respuesta del Señor a sus hijos y a sus hijas. A las personas que están preguntándole, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tú quieres que yo haga? El Señor te está respondiendo ya. El Señor te está respondiendo. También hay personas que están preguntando, Señor, ¿dónde voy? ¿Dónde quieres que me vaya? ¿Dónde quieres que vaya? Porque están viendo cómo está sucediendo las cosas y tienen miedo. Personas, familias enteras que tienen miedo, no saben qué hacer. Padres de familia, madres de familia, jóvenes que no saben qué hacer. El Señor te va a hablar. El Señor te lo va a decir. El Señor te va a responder. A cada cual responderá el Señor conforme a su voluntad. Porque a uno le dirá, quédate donde estás. Y a otro le dirá, muévete a tal sitio. De eso se ocupa nuestro Dios. Nuestro Dios habla y es un Dios vivo. Es el Dios vivo. Hay tiempos difíciles. Estos tiempos difíciles. Hay que cerrar filas. El cuerpo de Cristo tiene que cerrar filas. Las iglesias tienen que cerrar filas. Las restricciones que estamos viviendo por esta situación global que está pasando, tan dramática, está sucediendo fuertemente que muchas personas se están apartando del Evangelio. Se están enfriando porque ya no se pueden congregar. Congrégate en tu casa, en casa de tu amiga. Respeta las leyes, respétalas. Pero si estás solo, busca a un hermano, llama a un hermano, llama a una hermana, congrégate. Donde estén dos más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Dice el Señor, la iglesia en casa, que no me canso de decirlo. La iglesia en casa. Si el templo de 1000 metros cuadrados que está allí ya está vacío y no se pueden congregar, el Señor es el mismo de allí dentro que fuera. Es el mismo. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Preocúpate de tener a Cristo y de estar bien delante del Señor, tú, porque el Señor te va a pedir cuentas a ti. No le va a pedir cuentas al dueño del templo por tu vida. No, porque ¿por qué tienes tus vestiduras manchadas? No, porque aquel cerró el templo. No. ¿Qué hiciste tú? ¿O qué no hiciste? El Señor te llama hoy a santidad. Te llama hoy, el Señor te responde hoy. Y te dice,
Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Porque tú vas a responder de tu salvación. Delante de mí, dice el Señor. Lo dice en su palabra. La vida es mucho más que tener tantos millones, que tener tantas riquezas. La vida es mucho más que tener tanta pobreza y tanta enfermedad y tanta dolencia. La vida es más que eso. Porque hay dos extremos extremísimos. Hay personas que tienen muchísimo y hay personas que tienen todo lo contrario. Que les falta esto para ir a la tumba. Pero si tienes a Cristo, seas rico, seas pobre, tienes todo. Tienes todo. Mi hermano, mi hermana, no te aferres a lo material porque esto va a pasar. Esto va a pasar. Hoy puedes tener muchos millones, mucha riqueza. Si Dios te la da, si Dios te da esa bendición, pídele a Dios sabiduría para administrar eso. Y si lo que tienes es todo lo contrario, muchísima pobreza, muchísima necesidad, y estás tirado en la calle, estás mal, si tienes a Cristo tienes todo. Acuérdate de Job, había un propósito en su vida, y Dios, después, nuestro Dios le bendijo. Después, mucho más de lo que tenía antes, porque había un propósito en esa situación que sucedió en la vida de Job. Por tanto, puede pasar con las circunstancias que están pasando hoy en día. Y que esto va cada vez más difícil. Por causa del pecado. Por causa del pecado. Sodoma y Gomorra llegó al extremo. Por eso pasó lo que pasó. En tiempos de Noé, la humanidad llegó al extremo, al límite. Por eso pasó lo que pasó con el diluvio. ¿Y ahora qué? ¿Qué estamos viendo nosotros? Hemos visto en la Biblia el nivel de corrupción, el nivel del grado de pecado que había en la humanidad en esos tiempos, en esos lugares. En Sodoma, Gomorra, en la humanidad en ese tiempo de Noé. Aquí estamos esperando para arrepentirnos, pedir, ponernos de rodillas, ponernos a cuentas con Dios. Aquí estamos esperando a que suceda eso, o peor. El Señor te llama hoy, ponte a cuentas conmigo. Yo te estoy esperando, yo te voy a limpiar de pecado. Solamente déjame entrar en tu corazón y en tu vida. Hazme tu Señor y Salvador personal. Deja que yo lleve tu vida. Y todo ese pecado que tienes oculto, todo ese pecado yo te lo voy a limpiar. Solamente te tienes que arrepentir de él y pedir perdón. Y todo ese pecado que tú dices que es imperdonable, eso no es verdad. Si tú te arrepientes delante del Señor, el Señor te va a perdonar todo el pecado que tú tienes. Y te va a limpiar porque la sangre de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que derramó en la cruz, es lo máximo y lo único que perdona y limpia de pecado. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Aquí no limpia un detergente, aquí no limpia la esponja mesa de... No. No hay receta que limpie de pecado. Aquí lo que limpia de pecado, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder estar bien, en santidad delante del Señor, es lavarse y limpiarse en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y reconociéndole como nuestro Señor y Salvador personal. Y a ti que ya no te puedes congregar, que no te estás congregando porque las circunstancias que están pasando, el Señor te dice, afírmate en la fe, yo te voy a ayudar, porque el Señor ayuda a todos los que le piden. El Señor da a todos los que le piden. La palabra de Dios dice, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Yo no me estoy inventando las cosas, yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque esto que yo administro no es mío. Yo estoy dando el mensaje que da el Señor Jesucristo. O seguimos el manual para entrar en el reino de los cielos o no podremos entrar. No lo podemos interpretar a nuestra forma y manera. No podemos coger la mitad y desechar la otra mitad.
No, tampoco podemos dejar el Espíritu Santo fuera. ¿Dónde están los dones espirituales? ¿Para qué dio el Espíritu Santo los dones espirituales? ¿Por qué entonces escribió el apóstol Pablo a las epístolas, las cartas a los Corintios, a la iglesia de Corinto? Tenían todos los dones. No hay mayor ciego sino el que no quiere ver. Así que, aquí son las cosas claras. La palabra de nuestro Dios es transparente y clara. Hoy el Señor te responde. Iglesia, te está diciendo, ponte a cuentas conmigo. Yo te voy a ayudar, te voy a limpiar, te voy a perdonar, te voy a levantar. Pero el Señor demanda de nosotros santidad. Santidad, santidad. ¿Qué es? Apartarse del pecado. Pedirle perdón al Señor por los pecados que podamos haber cometido. Reconocerle como nuestro Señor y Salvador personal. Y caminar delante de Él, conforme a su palabra. Porque de nada nos sirve, de nada nos vale estar en 1000 cultos, si después cuando nos damos la vuelta, ya estamos otra vez con la otra vida nuestra. No se puede tener un pie fuera de la barca y otro dentro de la barca. El Señor hoy está respondiendo las cosas claras. O todo o nada. Porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Así que, si eres tibio, deja de ser tibio, súbete a la barca. Deja eso. Y no puedes, yo te ayudo, dice el Señor. Pero confiesa tu pecado, confiésamelo. En privado, dímelo, pídeme ayuda. Y yo te voy a ayudar a dejar ese pecado, a dejar esa adicción, a dejar todas esas cosas malas que te llevarán al infierno si sigues así y mueres en pecado. Nuestro Dios nos dice hoy, mi iglesia tiene que estar unida, porque la palabra de Dios habla de un cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no tiene el pie por allá, y la nariz por allá, y el brazo por allá. El cuerpo de Cristo, como un cuerpo, tiene un orden. Amén. Amén. Entonces nuestro Dios nos está llamando a ese orden, a cerrar filas, a estar todos en comunión, siendo la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene que haber santidad, porque todo cuerpo tiene un alma, tiene un espíritu, y ese espíritu tiene que estar en santidad. Esa alma tiene que estar en santidad. El cuerpo tiene que tener un vestido. Tiene que tener un vestido. Y ese vestido tiene que ser la santidad. Vestido limpio, blanco, resplandeciente, sin mancha ni arruga. El Señor te llama a santidad, te llama a salvación. El Señor te va a ayudar, te quiere ayudar. Pero tú tienes que pedírselo. Tú tienes que buscar de Dios. El Señor te va a visitar. Y para terminar, voy a leer el primer versículo de Isaías capítulo 43, que dice así: y ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasare por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. El Señor dio su vida por ti, por mí. Amén. Amén. Quédate con esta palabra, mi hermano, mi hermana. Jesús te ama, Jesús te está llamando, el Señor te está llamando hoy a santidad, a salvación, a reconciliación. Aviva el fuego que Dios ha puesto en ti. Dios te bendiga desde Iglesia Intercesor.